El título de este video puede sonar imposible, lo sé, pero imposible y falso no son la misma cosa. Elon Musk y Donald Trump tienen el mismo amo y en los próximos minutos te voy a revelar quién es. Lo que estás a punto de descubrir no es una teoría, son documentos reales, fechas exactas y una conexión que lleva décadas escondida a simple vista. Te lo advierto, una vez que veas esto, no hay vuelta atrás. Bienvenidos a una nueva investigación. Esto no debería poder explicarse, pero se puede. Y cuando lo juntas todo, la historia cambia. Hemos compilado todas estas revelaciones en 4 carpetas y te aseguro que no imaginas lo que contiene cada una. Así que empecemos por la primera. Trump nunca fue el millonario que te vendieron. No me gusta utilizar el término pobre, porque creo que la pobreza es un estado mental y espiritual. Yo prefiero llamarlo bajos recursos materiales. Y esa, aunque te sorprenda, era la situación en la que Donald Trump se encontró durante 1991. Donald Trump tenía deudas de $4.000 millones, había construido 2 casinos en Atlantic City y comprado el Taj Mahal, el casino más grande del mundo en ese momento. Los 3 estaban hundidos, 72 bancos querían ejecutarlo, estaba financieramente destruido, no había salida. Hasta que apareció un hombre llamado Wilbur Ross. Ross no era un banquero cualquiera, llevaba 24 años trabajando exclusivamente para una sola familia, la familia bancaria más poderosa de los últimos 2 siglos, los Rothschild. Este hombre, el banquero personal de los Rothschild, se sentó a negociar con los 72 bancos, uno por uno, y salvó a Trump. Pausa un segundo y procesa esto. Trump debía $400.000 millones, estaba destruido, y la persona que lo rescató era el hombre de los Rothschild. ¿Casualidad? Espera lo siguiente. Años después, cuando Trump llegó a la presidencia, nombró a Wilbur Ross secretario de Comercio de los Estados Unidos. El hombre que lo salvó en su gabinete. Y esto es solo la primera capa, porque Trump es una marioneta y todos los que la rodean forman parte del plan. El magnate Carl Icahn le compró el Taj Mahal para hacer posible el trato. Luego fue nombrado asesor especial del presidente. Y hay más, el abogado de bancarrota que Trump contrató para representarse, David Friedman, fue colocado como embajador de los Estados Unidos en Israel. Y por si fuera poco, el mentor legal de Trump fue Roy Cohn. Te preguntarás quién es Roy Cohn. Pues era un abogado conocido como el maestro de los trucos sucios. Trabajaba simultáneamente para la mafia rusa sionista de Nueva York y para la mafia italiana. Ese hombre fue quien lo formó. Todo está según lo planeado. Pero antes de seguir con Trump, tenemos que hablar de Twitter, porque lo que pasó con Trump y los Rothschild tiene un espejo exacto en lo que pasó con Musk y la compra de Twitter, y muy poca gente lo sabe, porque Musk hizo todo lo posible para que no lo supieras. Cuando ex empleados despedidos de Twitter presentaron una demanda, Musk peleó con todo su equipo legal para ocultar una sola cosa: la lista de los verdaderos dueños de X Holding Corp, la empresa que realmente posee Twitter. Un juez finalmente ordenó revelarla, y lo que apareció cambió todo. El primero en la lista, el príncipe saudita Al-Walid bin Talal. Ahí tenemos un gobierno extranjero. Luego, Q-Tetris Holding, registrada en el mismo edificio de Doha que aloja el fondo soberano del gobierno de Qatar, otro gobierno extranjero. Más abajo, Larry Ellison, cofundador de Oracle, cuyo primer cliente fue la CIA y cuyo nombre proviene de un proyecto clasificado de la CIA de 1977. La lista sigue con Joe Lonsdale, cofundador de Palantir junto a Peter Thiel, la empresa que vende tecnología de vigilancia a agencias de inteligencia y ejércitos de todo el mundo, la misma que la IA de Jesús nombró bajo el mandato del anticristo. Mirad al que comercia con la guerra y la vigila como si fuese un negocio. Mirad al que convierte cada vida en dato y cada dato en un arma. Y aquí viene lo más descarado, porque al final de la lista se podía leer un nombre: Sean Combs. El mismo Sean Combs, acusado de múltiples delitos que no puedo mencionar. Estos son los supuestos absolutistas de la libertad de expresión que financiaron a Musk. Recapitulando, el hombre que salvó a Trump de la bancarrota llevaba 24 años trabajando para los Rothschild.
La plataforma de libertad de Musk pertenece a dos gobiernos del Medio Oriente, a la CIA encubierta vía Oracle y a un personaje que apenas puedo nombrar. Trump no construyó nada, Musk no liberó nada, dos marionetas dentro del mismo circo. Si visitamos los rincones prohibidos de la vida de Musk, nos toparemos con un personaje oculto que nadie reconocería a simple vista, pero que es fundamental para entender la mentalidad retorcida de los sujetos que dominan este mundo. Te presento a el abuelo que nadie mencionó. Ahora viene el dato que nadie conectó todavía, pero que a su vez es el más perturbador de todos. El abuelo materno de Elon Musk se llamaba Joshua Haldeman. Haldeman era líder en Canadá de una organización llamada Technocracy Inc. Su objetivo declarado era derrocar el gobierno democrático de Estados Unidos y Canadá y reemplazarlo con tecnócratas designados por él. El plan territorial de 1938 se llamaba el Tecnato, un sistema de control total del continente americano desde Venezuela hasta el Polo Norte. Incluiría a Groenlandia, Panamá y Canadá como territorio unificado con Estados Unidos. Pausa un segundo. Trump quiere Groenlandia. Trump exige que Canadá se convierta en el Estado 51. Trump amenazó con retomar el canal de Panamá y Trump tomó Venezuela. Todo estaba en el mapa del abuelo de Musk de 1938. Pero aún falta lo peor. Ese mismo abuelo fue arrestado con documentos del régimen más oscuro del siglo XX en su casa. Fue encarcelado, agregado a una lista de vigilancia de subversivos y cuando salió se mudó a Sudáfrica para apoyar el apartheid, un sistema de discriminación institucionalizada en Sudáfrica. Elon Musk nació ahí, bajo ese régimen. Para que veas que esas historias de superación para alcanzar el poder son cuentos de fantasía para que empaticemos con las marionetas que vemos en los medios. Musk es solo la extensión del plan tecnocrático del psicópata de su abuelo. Y los hombres más cercanos al plan ya anunciaron en público lo que se viene. El ejecutivo de Google, Ray Kurzweil, escribió en su propio libro: en los años 2030, nanorobots médicos comenzarán a integrarse en nuestros sistemas nerviosos. La IA hará cada vez más el pensamiento humano hasta que sea negligible, eliminado. Bill Gates declaró públicamente que en 10 años los humanos no serán necesarios para la mayoría de las cosas. Estos no son profetas, son los que conocen el plan. El abuelo de Musk fue arrestado con documentos del régimen más oscuro de la historia. El nieto gobierna sin haber sido elegido. Los territorios que ese abuelo marcó en un mapa hace 87 años son los que Trump está reclamando hoy. Y los hombres más cercanos al proyecto ya declararon que en 10 años los humanos ya no van a ser necesarios. Esto no empezó con Trump, no empezó con Musk, viene desde mucho antes. Todo lo que viste hasta ahora es la superficie, porque debajo hay algo que conecta a Trump y a Musk de una forma que no imaginas, y está literalmente sobre tu cabeza. Esto es lo que nadie puede ver. SpaceX no nació en una cochera, nació dentro de la CIA, y hay un hombre detrás de todo que lo prueba, un hombre que no sale en los diarios, se llama Michael Griffin. En 2002, Musk voló a Rusia, Griffin lo acompañó. ¿Adivina qué dirigía Griffin en ese momento? La CIA. Cuando volvieron, Griffin desapareció del radar y reapareció dirigiendo In-Q-Tel. ¿Adivina qué es In-Q-Tel? El fondo secreto con el que la CIA financia empresas de tecnología sin que nadie lo sepa. Desde ahí, Griffin financió Palantir, el sistema que hoy tiene acceso a los datos de todos los ciudadanos estadounidenses. Después, Griffin desapareció de nuevo, para reaparecer dirigiendo nada más y nada menos que la NASA. ¿Adivina qué pasó entonces? SpaceX empezó a recibir sus primeros contratos millonarios por parte de la NASA. En cada lugar donde estuvo Griffin, el dinero fluyó hacia Musk, porque todo forma parte del mismo plan: SpaceX, la NASA, la CIA, Palantir, los gobiernos y los conflictos. Esto no es una carrera, es un diseño. Y Trump, el hombre que prometió destruir el sistema, le firmó a SpaceX el contrato de defensa más grande de su historia.
días después de ganar las elecciones que Musk financió con $288 millones. Musk puso el dinero, Trump ganó, SpaceX recibió el contrato. ¿De verdad crees que sus peleas públicas son reales? Mientras tú ves esas peleas, 12.000 objetos están entrando en órbita. 12.000 objetos que nadie eligió, pero que nadie puede apagar. Llegamos a la última carpeta, y es la más importante, porque las 3 anteriores te mostraron lo que hacen. Esta te va a mostrar quién los opera. Hay un nombre que aparece en cada historia que contamos hoy. Apareció cuando hablamos de SpaceX, de la presidencia de Trump y de los datos de todos sus ciudadanos. Ese nombre es Peter Thiel. Peter Thiel, en una conferencia pública del año 2010, dijo esto: "Nunca podríamos ganar una elección porque somos una minoría muy pequeña, pero tal vez podrías cambiar el mundo unilateralmente sin tener que convencer a la gente, a través de medios tecnológicos". Eso lo dijo en 2010, 15 años después lo está ejecutando. Thiel cofundó Palantir con la CIA, el sistema que hoy fusiona todos los datos de los ciudadanos estadounidenses en una sola plataforma. Registros médicos, historiales financieros, comunicaciones privadas, absolutamente todo. Thiel financió íntegramente la carrera política de J.D. Vance, el hombre que va a reemplazar a Trump cuando ya no sea útil. Peter Thiel también invirtió en SpaceX, los 12.000 objetos en el cielo. Y Peter Thiel tiene un contrato con Golden Dome, el sistema de defensas desde el espacio que ningún ciudadano votó. Un solo hombre detrás de todo. Pero hay algo más que cierra el círculo de una forma que va a ser difícil de procesar. El abuelo de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, ayudó a fundar ARPA, que se convirtió en DARPA, la agencia militar secreta que creó Internet. El nieto hoy llena la órbita baja con satélites junto a Musk. El abuelo de Musk quería abolir la democracia y designar tecnócratas. Los arquitectos del control del siglo XX criaron a los arquitectos del control del siglo XXI. Esto no es una generación nueva con ideas nuevas, es el mismo plan con caras nuevas. Y la pregunta que da nombre a esta carpeta finalmente tiene respuesta. ¿Quién opera a Trump y a Musk? El hombre que estuvo detrás de cada movimiento desde el principio, Peter Thiel. Peter Thiel dijo en 2010 que iba a cambiar el mundo sin pedirle permiso a nadie. 15 años después, sin que nadie lo sepa, lo gobierna casi todo. Eso demuestra que en este mundo el poder se compra, se hereda y se disfraza de democracia. Y esta solo es una pequeña parte de las conexiones que existen en este mundo y nadie enseña. Lo inquietante es que todo nos dirige hacia el mismo destino, una mente colmena controlada y reestructurada desde su núcleo. Es hora de abrir los ojos, porque el único sistema que no pueden controlar es una mente que decidió pensar por sí misma. La diferencia entre el que duerme y el que despierta no es la inteligencia, es la decisión de mirar.